David Chine se paró en la entrada de la mansión Ashworth y se sintió completamente fuera de lugar. Nunca había visto una casa tan grande y elegante. El camino de entrada era más largo que toda su calle natal. Autos hermosos que costaban más de lo que había ganado en 5 años estaban estacionados por todas partes. Hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador pasaban junto a él como si fuera invisible. David bajó la vista hacia su ropa y se sintió avergonzado. Su traje era prestado de su vecino, el señor Rodríguez, que era más o menos de su misma talla. Los zapatos eran viejos, pero estaban lustrados hasta brillar. Su corbata era lo único nuevo que llevaba, y la había comprado en una tienda de descuento por $12. Había practicado anudársela 20 veces esa mañana hasta que le quedó bien. Solo estaba allí por un error, o tal vez por suerte. La Fundación Ashworth otorgaba becas a niños pobres que querían aprender música. David enseñaba música en la escuela primaria Lincoln, en la peor parte de la ciudad. Sus alumnos no tenían dinero para instrumentos ni clases particulares, pero sentían más pasión por la música que cualquier niño rico que hubiera conocido. El mes pasado, David había escrito una carta a la fundación pidiendo ayuda. Necesitaba dinero para comprar instrumentos para su clase. Al viejo piano le faltaban teclas y las guitarras tenían cuerdas rotas que no podían permitirse reemplazar. Nunca esperó una respuesta, pero 2 semanas después, recibió una invitación por correo. Alguien lo había invitado a una elegante fiesta como agradecimiento por su trabajo con niños desfavorecidos. David casi no acude. No tenía traje y nunca había estado en una fiesta como aquella. Pero su hija de 8 años, Maya, lo convenció. Quizás puedas tocar el piano para ellos, papá, le había dicho con su dulce sonrisa. Quizás ayuden a nuestra escuela si se enteran de lo bueno que eres. Así que, allí estaba, entrando en un mundo que solo había visto en películas. El interior de la casa era aún más asombroso que el exterior. Todo estaba hecho de mármol y oro. Candelabros de cristal colgaban de techos más altos que la mayoría de los edificios. Cuadros que parecían de museo cubrían las paredes. Gente adinerada llenaba cada habitación, hablando y riendo a carcajadas. David los oía hablar de negocios millonarios, casas de vacaciones en otros países y a qué colegios privados asistían sus hijos. Se sentía como un extraterrestre. Un camarero le ofreció champán de una bandeja de plata. David tomó una copa, pero apenas la bebió. No estaba acostumbrado a beber alcohol y necesitaba conducir sano y salvo a casa para ver a Maya, su niñera, la señora Kim, que vivía abajo. Había aceptado cuidar a Maya gratis, pero solo hasta la medianoche. David deambulaba por la mansión intentando aparentar que pertenecía allí. La gente lo miraba y luego apartaba la mirada rápidamente al darse cuenta de que no era uno de ellos. Nadie intentaba hablar con él ni incluirlo en sus conversaciones. Claramente no era lo suficientemente rico ni importante como para importar. Entonces lo oyó. Música de piano proveniente del salón principal. David siguió el sonido como un imán. La música siempre había sido su escape de los problemas y las preocupaciones. Cuando su esposa Sara falleció hace 2 años en un accidente de coche, la música fue lo único que lo ayudó a sobrellevar la situación. Cuando le costaba pagar las cuentas o preocuparse por el futuro de Maya, podía sentarse frente a su viejo piano y encontrar paz. El salón de baile era enorme, con un techo pintado como el cielo y ventanas que iban del suelo al techo. En el centro se alzaba el piano más hermoso que David había visto en su vida. Era un piano de cola de concierto, negro brillante, con teclas de marfil, que parecía perfecto. El sonido que producía era rico y puro, como nada que hubiera escuchado antes. Una mujer con un vestido rojo tocaba una pieza rápida y compleja. Era evidente que tenía habilidad, pero algo le faltaba. Tocaba las notas correctamente, pero no había alma en su música. Estaba presumiendo, intentando impresionar a la gente en lugar de expresar sentimientos. Cuando terminó, todos aplaudieron cortésmente. Pero David se dio cuenta de que no estaban realmente conmovidos por lo que oían.
Varias personas se turnaron al piano. Un anciano tocaba algo lento y aburrido que hacía que la gente empezara a hablar entre sí. Una joven tocaba una canción popular que todos reconocían, y la gente cantaba mal mientras reía y derramaba sus bebidas. David observaba y escuchaba, sintiéndose triste por cómo estas personas trataban la música. Para ellos, el piano era solo entretenimiento, ruido de fondo para su fiesta. No entendían que la música podía sanar corazones y cambiar vidas. Nunca habían necesitado la música como David y sus alumnos la necesitaban. Cuando el que tocaba terminó, la gente empezó a pedirle cosas. «Toca algo yacero», gritó un hombre. «¿Conoces alguna canción de Broadway?», preguntó una mujer con diamantes. La petición se hizo más fuerte y más exigente. David vio su oportunidad. Antes de pensarlo demasiado, se acercó al piano. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. La gente alrededor del piano pareció sorprendida. Podían notar por su ropa y su acento que él. «No pertenezco a ellos». «¿De verdad tocas?», preguntó la mujer de rojo con duda en la voz. David asintió y se sentó en el banco del piano. Por un momento, simplemente tocó las teclas suavemente, sintiendo su peso y textura. Este piano era mucho mejor que el roto que tenía en casa y que compartía con Maya. Las teclas respondían a su tacto como si estuvieran vivas. Empezó a tocar una pieza que él mismo había escrito tras la muerte de Sara. Empezó suave y triste, como lágrimas que caían lentamente. Luego se hizo más fuerte, como alguien que encuentra esperanza tras una gran pérdida. La melodía era sencilla pero hermosa, contaba una historia sin palabras sobre el amor, el dolor y la sanación. La sala empezó a quedar en silencio. La gente dejó de hablar y se giró para escuchar. David había encontrado ese lugar perfecto donde nada existía excepto él en la música. Sus dedos se movían por las teclas como si bailaran, encontrando notas que le hablaban directamente al corazón. La pieza contaba la historia de su vida. Tenía partes que sonaban a alegría cuando nació Mayo. Cuando consiguió su trabajo como profesor, cuando sus alumnos tocaron sus primeras canciones, había partes que sonaban a tristeza cuando Sara enfermó al morir. Cuando se sentaba solo por la noche preguntándose cómo criar a Maya él solo. Pero sobre todo sonaba a esperanza. Esperanza de que el mañana sería mejor que hoy. Esperanza de que el amor pudiera sobrevivir incluso a la muerte. Esperanza de que la música pudiera traer luz a los lugares más oscuros. Cuando David terminó de tocar, el salón de baile quedó en completo silencio. Durante un largo rato, nadie dijo nada. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros simplemente miraban a David como si nunca hubieran escuchado música. Entonces alguien empezó a aplaudir y pronto todos aplaudieron más fuerte que en toda la noche. Pero David apenas los oyó. Tocar ese piano le había recordado por qué se había convertido en profesor de música. La música no se trataba de presumir ni de llamar la atención. Se trataba de conectar corazones y almas humanas. «Eso fue hermoso», dijo una anciana de ojos amables. «¿Lo compuso usted mismo?». «Sí, señora», respondió David, levantándose del banco. «La escribí para mi hija». «¿Dónde estudiaste música?», preguntó otra persona. «Fui a la universidad comunitaria con una beca», respondió David con sinceridad. «Pero sobre todo aprendí escuchando y practicando». La gente empezó a hacerle más preguntas, pero David se sentía incómodo siendo el centro de atención. No estaba acostumbrado a que la gente rica se interesara por él ni por su música. Se disculpó cortésmente y se alejó del piano. El resto de la noche fue diferente. Algunas personas se acercaron a David para hablar de música y su labor docente. Parecían genuinamente interesadas en ayudar a sus alumnos, no solo en charlar sin importancia. David empezó a tener la esperanza de que tal vez esta fiesta realmente resultara en ayuda para su escuela. Pero lo que David no sabía era que alguien había estado escuchando su música con mucha atención. Alguien que entendía exactamente lo que significaba su forma de tocar. Alguien que no había escuchado música tocada con tanta sinceridad en 3 largos años.
Victoria Ashworth estaba sentada en la terraza cuando David empezó a tocar. El sonido la había atraído hacia las ventanas como un imán. Había apretado la cara contra el cristal y observado a este desconocido abrirse al corazón a través de las teclas del piano. Por primera vez desde su accidente, Victoria sintió que algo se agitaba en su pecho. No era tristeza, ni rabia, ni frustración. Era reconocimiento. Este hombre entendía la música como ella la entendía. Tocaba como si la música importara, como si fuera necesaria para sobrevivir. Victoria no sabía quién era este misterioso pianista, pero sabía que tenía que conocerlo. Algo le decía que este hombre podría ser la clave para encontrar el camino de regreso a la música que había perdido. La fiesta casi había terminado. La mayoría de los invitados se habían marchado, llevándose consigo sus carcajadas y conversaciones vacías. David se sentó solo al piano en el salón, ahora silencioso. No pudo evitarlo. El instrumento era demasiado hermoso para dejarlo intacto. Tocó suavemente, sin querer molestar a los trabajadores que estaban limpiando. La canción que tocaba ahora era diferente a la que había interpretado antes. Esta era más suave, como una nana. Le recordaba las noches en que a Maya le costaba dormir tras la muerte de su madre. David ponía música tranquila hasta que Maya se dormía en su camita, encontrando por fin paz en sus sueños. David perdía la noción del tiempo mientras tocaba. La mansión estaba tan silenciosa que podía oír cada nota con claridad. El piano respondía a su tacto como si entendiera exactamente lo que quería decir. Nunca había tocado un instrumento con tanta perfección, y sabía que quizá nunca más tendría otra oportunidad. Señor, necesito pedirle que se vaya ya. Un guardia de seguridad apareció junto al piano. Fue educado pero firme. La fiesta ha terminado. David dejó de tocar inmediatamente y se levantó. Lo siento. No quería quedarme mucho tiempo. Solo. Miró el piano con anhelo en los ojos. Nunca he tocado nada tan hermoso antes. Está bien, señor, pero tengo órdenes de cerrar la casa ahora. David asintió y recogió su chaqueta prestada. Se sintió avergonzado por haberse quedado más tiempo del debido. Esta gente rica había tenido la amabilidad de invitarlo, y él les había correspondido negándose a irse cuando debía. Esperen. Se oyó una voz de mujer desde el otro lado del salón. David se giró y vio a alguien en silla de ruedas acercándose a ellos. Era joven, quizá de unos 20 años, con cabello largo y oscuro y ojos tristes pero hermosos. David no la había visto durante la fiesta, pero algo en ella le resultaba familiar. No se preocupe, Marcus, le dijo al guardia de seguridad. Le pedí que se quedara. El guardia pareció confundido, pero asintió. Sí, señorita Victoria. Estaré afuera si necesita algo. Victoria. David se dio cuenta de que debía ser la hija de Richard Ashworth, el dueño de esta mansión y de la fundación que lo había invitado. Había oído a la gente mencionarla durante la fiesta, normalmente en susurros con lástima en la voz. Por favor, siéntate de nuevo, dijo Victoria, señalando el banco del piano. Estaba escuchando desde fuera. Tu música es puntito puntito. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Es real. David volvió a sentarse, pero estaba nervioso. No sabía qué decirle a la hija de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Gracias. Espero no haber molestado a nadie. Victoria acercó su silla de ruedas al piano. No estabas molestando a nadie. Estabas haciendo algo que la mayoría de esta gente nunca ha hecho. Estabas haciendo música de verdad en lugar de solo tocar notas. David estudió su rostro, sorprendido por sus palabras. Hablaba de música como si realmente la entendiera. ¿Tocas?, preguntó. La expresión de Victoria cambió. El dolor se reflejó en su rostro antes de apartar la mirada. Lo hacía antes de puntito puntito. Señaló su silla de ruedas antes de que todo cambiara. Lo siento, dijo David en voz baja.
Había aprendido a no hacer demasiadas preguntas sobre las discapacidades de las personas. Sus alumnos del colegio le habían enseñado que a veces la gente quería hablar de sus dificultades y a veces no. No lo sientas, dijo Victoria, mirándolo. Mejor háblame de tu música. Esa pieza que tocaste en la fiesta. ¿La escribiste tú mismo? David asintió. La escribí después de que muriera mi esposa. La música me ayuda a procesar cosas que no puedo expresar con palabras. Los ojos de Victoria se suavizaron. Lo entiendo. La música también solía ser mi idioma. Podía expresar cualquier cosa a través del piano. Felicidad, tristeza, ira, esperanza. Cuando perdí esas comillas dobles, su voz se apagó. No la has perdido, dijo David con suavidad. La música no desaparece solo porque nuestros cuerpos cambien. Puede que suene diferente ahora, pero sigue ahí dentro de ti. Victoria lo miró sorprendida. La mayoría de la gente evitaba hablar de su discapacidad por completo o hablaba de ella con falsa alegría. David le habló como una persona normal, reconociendo su pérdida sin que fuera lo único que la caracterizaba. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó Victoria. Porque te observé mientras tocaba esta noche. Estabas afuera, junto a las ventanas, pero podía verte. Tu rostro cambió al escuchar la música. Movías las manos como si estuvieras tocando. La música sigue viva en ti. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nadie había notado su conexión con la música en 3 años. Todos trataban su amor por el piano como algo que había muerto junto con su capacidad de caminar. Háblame de tus alumnos, dijo, cambiando de tema antes de echarse a llorar. Escuché a la gente hablar de tu trabajo con niños pobres. El rostro de David se iluminó. Son niños increíbles. La mayoría nunca había tocado un instrumento de verdad antes de venir a mi clase. Viven en barrios marginales donde no hay mucha belleza ni esperanza. Pero cuando descubren la música, sonrió. Lo cambia todo para ellos. ¿Cómo se les enseña sin instrumentos adecuados? Nos las arreglamos con lo que tenemos. Traje mi viejo teclado de casa para usarlo en la escuela. Compartimos 3 guitarras entre 20 alumnos. Al piano de mi clase le faltan varias teclas, pero a los niños no les importa. Simplemente están felices de aprender. Victoria escuchaba con fascinación. Nunca había pensado en los niños que no tenían acceso a la educación musical. En su mundo, las clases particulares de piano y los instrumentos caros eran normales. Había dado por sentado todas las oportunidades que el dinero de su padre le había brindado. ¿Cuál es el mayor desafío?, preguntó. Tiempo e instrumentos, respondió David sin dudarlo. Solo veo cada clase una vez a la semana durante 30 minutos. No es suficiente tiempo para enseñarles bien, y necesitamos mejores instrumentos. Algunos niños tienen mucho talento, pero no pueden practicar en casa porque no tienen pianos ni guitarras. ¿Qué tal los programas extraescolares?, rió David, pero no fue una risa alegre. Tengo 3 trabajos solo para pagar el alquiler y cuidar de mi hija. Doy clases en la escuela primaria durante el día, doy clases particulares por la noche y estoy en un restaurante los fines de semana. No hay tiempo para programas extra, aunque sé que los niños los necesitan. Victoria sintió una extraña opresión en el pecho. Durante 3 años, se había sentido inútil y sin propósito. Su padre donaba millones de dólares a organizaciones benéficas, pero Victoria nunca se había involucrado personalmente en ayudar a nadie. Había estado demasiado concentrada en sus propios problemas como para pensar en las necesidades de los demás. Háblame de tu hija, dijo Victoria. El rostro de David cambió por completo al hablar de Maya. Su amor por ella era evidente en cada palabra. Tiene 8 años y es más inteligente que yo. También está aprendiendo piano, aunque solo tenemos un piano vertical viejo en casa que apenas está afinado. Practica todos los días después de la escuela mientras preparo la cena. ¿Quieres ser música? Dice que quiere ser profesora de música como su papá, pero espero que tenga más oportunidades que yo.
Quiero que pueda ir a una verdadera escuela de música y aprender de los mejores profesores. Victoria percibió la preocupación en la voz de David. Se dio cuenta de que, a pesar de todo su talento y pasión, David tenía dificultades económicas. Enseñar música a niños pobres no era bien remunerado, pero claramente era lo que estaba destinado a hacer. La fundación que te invitó esta noche, dijo Victoria con cautela. ¿Han ayudado a tu escuela antes? Esta fue la primera vez que los contacté. Escribí una carta pidiendo ayuda para comprar instrumentos, pero nunca esperé que me invitaran a una fiesta como esta. Sigo sin entender por qué estoy aquí. Estás aquí porque alguien reconoció que estás haciendo una labor importante, dijo Victoria. La educación musical cambia vidas. Lo sé porque cambió la mía. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, ambos reflexionando sobre su conversación. Victoria se sintió más viva que en meses. Hablar con David sobre música le recordó quién era antes de que el accidente definiera toda su existencia. ¿Tocarías algo más?, preguntó Victoria en voz baja. Algo que le toques a tu hija. David sonrió y puso los dedos sobre las teclas. Empezó a tocar una suave melodía que sonaba a sol y risa. La escribí para mi 6º cumpleaños, dijo mientras tocaba. Se llama Mariposas Bailarina porque así decía que se veían mis dedos cuando tocaba. Victoria cerró los ojos y escuchó. Podía imaginar a una niña aplaudiendo y bailando mientras su padre tocaba esta hermosa y sencilla canción. Por un momento, Victoria se olvidó de las sillas de ruedas, las limitaciones y los sueños perdidos. Simplemente sintió la alegría y el amor en la música de David. Cuando la canción terminó, Victoria abrió los ojos y encontró a David observándola pensativo. «Estabas tocando otra vez», dijo en voz baja. «Tus dedos se movían como si estuvieras tocando la armonía». Victoria bajó la vista hacia sus manos. Sorprendida, no se había dado cuenta de que las estaba moviendo. «La música sigue ahí», dijo David. «Tal vez solo necesite a la persona adecuada para ayudarla a encontrarla de nuevo». Victoria lo miró fijamente, con el corazón latiendo más rápido. Por primera vez en 3 años, alguien sugería que podría volver a tocar el piano. No de la misma manera que antes. Pero, de alguna manera, la idea era a la vez aterradora y emocionante. «Debería irme», dijo David, poniéndose de pie. «Es muy tarde y mi niñera tiene que volver a casa». Victoria no quería que se fuera. Esta conversación era la primera conexión real que había establecido con otra persona desde su accidente, pero sabía que tenía razón. «Gracias», dijo mientras David recogía su chaqueta. «Por la música y por hablarme como una persona normal». David se detuvo al borde del salón. «Eres normal. Simplemente eres una persona que ama la música, igual que yo. Todo lo demás son solo detalles». 3 días después de la fiesta, Victoria no podía dejar de pensar en David y su música. No dejaba de oír su piano en su mente, especialmente la canción de cuna que había escrito para su hija. La música había tocado algo muy profundo en su interior que llevaba 3 años dormido. Victoria decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Quería ver el mundo de David con sus propios ojos. Le pidió a su asistente que averiguara dónde trabajaba David y dónde impartía sus clases de música. La información era fácil de conseguir. David Chang enseñaba en la escuela primaria Lincoln y era voluntario en el centro comunitario de Riverside los fines de semana. «Señorita Victoria, ¿está segura de esto?», preguntó Janet, su enfermera personal. Su padre no aprobaría que fuera a esa parte de la ciudad. Victoria sabía que Janet tenía razón. La zona donde trabajaba David no se parecía en nada al barrio seguro y adinerado donde ella vivía. Pero Victoria estaba cansada de vivir en su burbuja protegida. Tenía 24 años, no era una niña, y quería ver cómo vivían otras personas. «Haré que Marcus me lleve y tú puedes venir conmigo», dijo Victoria. «Solo visitaremos 1 hora. Quiero ver el programa de música de David». Janet parecía preocupada, pero aceptó.
Había estado cuidando de Victoria desde el accidente y sabía lo triste y sola que se había sentido. Si la visitaba, si este profesor de música pudiera ayudar, Victoria se sintió mejor. Janet estaba dispuesta a correr el riesgo. El viaje al centro comunitario las llevó por zonas de la ciudad que Victoria nunca había visto. Las casas eran pequeñas y viejas, muchas con ventanas rotas y pintura descascarada. Los niños jugaban en calles llenas de baches y grietas. El contraste entre este mundo y la mansión de Victoria era impactante. El centro comunitario Riverside era un edificio bajo de ladrillo que parecía necesitar muchas reparaciones. El estacionamiento estaba lleno de agujeros y algunas ventanas estaban cubiertas con tablas en lugar de vidrio. Victoria se preguntaba cómo alguien podía administrar programas para niños en un lugar tan deteriorado. Marcus aparcó el coche caro y varias personas se detuvieron a mirar. La silla de ruedas de Victoria era electrónica y costaba más de lo que la mayoría de estas familias ganaban en un año. De repente, se sintió avergonzada de lo diferente que era de todos los presentes en el centro comunitario. Victoria oyó música que provenía del fondo de un pasillo. Siguió el sonido y encontró una sala grande donde David estaba enseñando a un grupo de unos 15 niños. Los niños estaban sentados en sillas plegables en círculo y David estaba en el centro con una guitarra vieja. Victoria observaba desde la puerta cómo David les enseñaba a los niños una canción sencilla. Algunos apenas hablaban inglés, pero todos entendían la música. Un niño pequeño que parecía de unos 6 años tenía dificultades para seguir el ritmo con las palmas. Así que David se levantó y se arrodilló a su lado, guiándole suavemente las manos. No te preocupes por cometer errores, Tommy, dijo David con una sonrisa paciente. La música se trata de divertirse, no de ser perfecto. Victoria notó que David se veía completamente diferente aquí que en la elegante fiesta. En casa de su padre, parecía nervioso y fuera de lugar. Aquí se mostraba seguro y natural. Claramente, allí era donde pertenecía. Los niños de la clase provenían de diferentes orígenes. Victoria se dio cuenta de que algunos eran muy pobres por su ropa desgastada y sus 2 rostros delgados. Otros podrían haber sido inmigrantes que hablaban en voz baja entre sí en idiomas que Victoria no reconocía. Pero cuando hacían música juntos, ninguna de esas diferencias importaba. David notó que Victoria los observaba desde la puerta y sonrió. Clase, tenemos una visita hoy. Es la señorita Victoria. Le encanta la música igual que a ustedes. Los niños se giraron para mirar a Victoria con ojos curiosos pero amigables. Una niña pequeña con cabello trenzado la saludó. Hola, señorita Victoria. ¿Quieres cantar con nosotros? Victoria sintió un nudo en la garganta por la emoción. Estos niños no miraban su silla de ruedas con lástima ni incomodidad. Simplemente veían a otra persona que podría querer unirse a su música. Me encantaría escuchar, dijo Victoria, llevando su silla de ruedas a la sala. Por favor, continúen con su lección. David les enseñó a los niños varias canciones durante la clase de 1 hora. Algunas eran canciones infantiles tradicionales, pero otras eran piezas que David había escrito él mismo. Victoria pudo ver que tenía un don especial para hacer música lo suficientemente simple para principiantes, pero aún así hermosa y significativa. Lo que más asombró a Victoria fue la paciencia de David con cada niño. Cuando una niña tímida tenía miedo de cantar sola, él la animaba con cariño hasta que encontró su voz. Cuando un niño con evidentes dificultades de aprendizaje tenía dificultades para recordar la letra, David lo ayudaba sin hacerle sentir mal por sus errores. Al terminar la clase, los niños se reunieron alrededor de la silla de ruedas de Victoria. No tenían miedo ni se sentían incómodos con su discapacidad. Al contrario, estaban emocionados de conocer a alguien nuevo. Me llamo Sofía, dijo la niña de trenzas. El señor David me está enseñando a tocar la guitarra. ¿Quieres oír? Respondió Victoria. Sofía corrió a buscar una de las 3 guitarras que compartían en la clase. Estaba vieja y rayada, le faltaba una cuerda,
pero Sofía tocó una melodía sencilla con orgullo y alegría. Victoria aplaudió al terminar, y Sofía sonrió radiante de felicidad. Eso fue hermoso, Sofía. Victoria preguntó, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo? 2 meses, respondió Sofía. El señor David dice que estoy mejorando mucho. Mi mamá no puede comprarme una guitarra, pero el señor David me deja practicar aquí los sábados. Otros niños querían mostrarle a Victoria lo que habían aprendido. Tommy, el niño que tenía dificultades para aplaudir, tocó un ritmo sencillo en un tambor que estaba unido con cinta adhesiva. Una adolescente llamada Rosa cantó una canción en español que hizo que los ojos de Victoria se llenaran de lágrimas a pesar de que no entendía la letra. David observó a Victoria con los niños y quedó asombrado por lo que vio. La mujer triste y solitaria de la fiesta había desaparecido. En su lugar había alguien que realmente disfrutaba estar con estos niños en su música. Victoria preguntó a cada niño sobre sus canciones favoritas y escuchó sus respuestas como si fueran lo más importante del mundo. La señorita Victoria dijo que un niño llamado Marcus, de unos 10 años. El señor David nos dijo que solías tocar el piano. ¿Tocarías algo? ¿Algo para nosotros? La sonrisa de Victoria se desvaneció. Ya no puedo tocar. Mis manos ya no funcionan como antes. Pero el señor David dice que la música sale del corazón, no solo de las manos. Rosa dijo, quizás podrías intentarlo. Victoria miró a David, quien asintió alentadoramente. En un rincón de la habitación había un viejo piano vertical que había tenido mejores días. Varias teclas se atascaban al presionarlo y estaba muy desafinado, pero los niños se reunieron a su alrededor, esperanzados. Victoria no había tocado un piano en 3 años. La idea de intentar tocar delante de estos niños la aterrorizaba. ¿Y si no podía hacerlo? ¿Y si sonaba fatal? ¿Y si demostraba que su vida musical había terminado? Pero los niños la miraban con tanta esperanza y confianza que Victoria no podía decepcionarlos. Lentamente, acercó su silla de ruedas al banco del piano. David la ayudó a trasladarse de la silla de ruedas al banco. Sosteniéndola con cuidado, Victoria colocó las manos sobre las teclas amarillentas y respiró hondo. Intentó tocar una escala sencilla, pero sentía los dedos rígidos y torpes. El piano estaba tan desafinado que cada nota sonaba mal. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas de frustración. No pasa nada, dijo David en voz baja. Prueba algo más sencillo, solo unas pocas notas. Victoria se secó los ojos y lo intentó de nuevo. Esta vez, tocó solo 3 notas muy lentamente. Luego las volvió a tocar, un poco más rápido. Poco a poco, empezó a tocar una melodía sencilla que recordaba de sus clases de piano de niña. La melodía era básica, nada que ver con las complejas piezas que solía tocar, pero los niños la escuchaban con total atención, como si estuviera interpretando una obra maestra. Cuando terminó la corta melodía, aplaudieron y vitorearon como si acabara de dar un concierto en el Carnegie Hall. Fue tan bonito, dijo Sofía. ¿Me enseñas esa canción? Victoria sintió que algo se rompía en su pecho. Durante 3 años, creyó que su vida musical había terminado. Pero sentada ante ese piano roto, rodeada de esos niños entusiastas, se dio cuenta de que la música no se trataba de perfección técnica. Se trataba de conexión, alegría y de compartir algo hermoso con los demás. Señor David, Victoria preguntó, ¿cuánto costaría conseguirles mejores instrumentos a estos niños? David pareció sorprendido por la pregunta. Bueno, nos vendría muy bien un piano afinado y más guitarras para que los niños no tuvieran que compartir. Quizás también algunos instrumentos básicos de percusión. Pero eso costaría miles de dólares. ¿Y si el dinero no fuera un problema?, preguntó Victoria. ¿Qué se necesitaría para ayudar realmente a estos niños a tener éxito? David abrió mucho los ojos al comprender lo que Victoria podría estar sugiriendo. Si el dinero no fuera un problema, podríamos alquilar un espacio más grande para que más niños pudieran unirse al programa.
Podríamos tener clases más de una vez por semana. Podríamos traer profesores invitados para trabajar con los estudiantes más talentosos. Incluso podríamos ayudar a los niños a solicitar becas de música para mejores escuelas. Victoria sintió que la emoción crecía en su interior por primera vez en años. Había encontrado algo que podía hacer con su vida y que importaba. Podía ayudar a David a darles a estos niños las mismas oportunidades musicales que ella había tenido la suerte de tener. Quiero ayudar, dijo Victoria. Quiero formar parte de este programa. David la miró asombrado. ¿En serio? Lo digo muy en serio. Estos niños necesitan lo que les estás dando, y creo que yo también lo necesito. Mientras Victoria observaba los rostros esperanzados de los niños y la sonrisa de sorpresa de David, sintió algo que no había sentido desde antes de su accidente. Se sintió útil. Sintió que volvía a tener un propósito. 2 semanas después de la visita de Victoria al centro comunitario, David estaba instalando un piano nuevo en la sala de música. Victoria había cumplido su promesa de ayudar al programa infantil. Había donado dinero para comprar instrumentos y alquilar un espacio mejor. Pero lo más importante, le había preguntado a David si consideraría darle clases particulares de piano. David estaba nervioso por enseñarle a Victoria. Nunca había trabajado con alguien con una discapacidad que afectara su movilidad. No estaba seguro de cómo adaptar sus métodos de enseñanza habituales. Pero Victoria estaba decidida a intentarlo. Y David no podía negarse a alguien que deseaba tanto aprender música. Se encontraron en casa de Victoria para su primera clase. Victoria había decidido usar el piano en su sala de música en lugar de ir a otro sitio. Era la primera vez que entraba en esa sala desde su accidente hacía 3 años. La sala de música era preciosa, pero se sentía fría y vacía. El polvo cubría el elegante piano negro y aún había partituras esparcidas en la banqueta del piano, de la última sesión de práctica de Victoria antes de su accidente. Todo estaba exactamente como lo había dejado, como una pieza de museo de su vida anterior. ¿Seguro que quieres hacer esto aquí?, preguntó David con suavidad. Podía ver que estar en esa sala era difícil para Victoria. Victoria asintió, aunque le temblaban ligeramente las manos. Necesito afrontar esto. No puedo seguir evitándolo. El piano para siempre. David ayudó a Victoria a trasladarse de su silla de ruedas al banco del piano. Esto fue mucho más difícil de lo que parecía en el centro comunitario. Las piernas de Victoria no funcionaban, así que tuvo que usar solo la fuerza de la parte superior del cuerpo para moverse. También tuvo que aprender a mantener el equilibrio en el banco sin usar la parte inferior del cuerpo. Lo primero que debemos mejorar es la postura, dijo David. Tocar el piano en silla de ruedas requiere algunos ajustes. Victoria intentó sentarse como antes, pero todo se sentía mal. Su centro de equilibrio era completamente diferente ahora. Sin el apoyo de sus piernas y pies, se sentía inestable e incómoda. No puedo hacer esto, dijo Victoria después de forcejear durante varios minutos. Mi cuerpo ya no funciona bien. Tu cuerpo funciona diferente ahora, la corrigió David. Eso no significa que no funcione bien. Solo necesitamos encontrar nuevas formas de hacer música. David había pasado horas investigando técnicas de piano adaptativas antes de la primera lección de Victoria. Había visto videos y leído artículos sobre músicos que tocaban con diversas discapacidades. Aprendió que se podían hacer muchos ajustes, pero que cada persona necesitaba soluciones individuales. Intentemos usar esto, dijo David, sacando un cojín especial que había traído. Esto te ayudará a sostener la espalda y a tener mejor equilibrio. El cojín la ayudó, pero Victoria seguía sintiéndose frustrada. Sus manos, que antes se movían por las teclas con gracia y confianza, ahora se sentían rígidas e inseguras. Las escalas sencillas que antes eran automáticas ahora requerían concentración y esfuerzo. Antes podía tocar a Chopin y a Beethoven, dijo Victoria con lágrimas en los ojos. Ahora apenas puedo tocar. Mary tenía un corderito. Te estás comparando con quien eras hace 3 años,
dijo David con paciencia. Eso no es justo para quien eres ahora. Piensa en esto como aprender un nuevo instrumento, no como volver a uno antiguo. David le mostró a Victoria algunas piezas escritas específicamente para tocar con una sola mano. Algunos compositores clásicos habían creado música hermosa para pianistas que habían perdido el uso de una mano. Las piezas eran desafiantes y sofisticadas, demostrando que las limitaciones físicas no tenían por qué significar limitaciones artísticas. Son realmente hermosas, dijo Victoria sorprendida mientras David tocaba una pieza de Rebel a una mano. Nunca supe que existía música como esta. Hay todo un mundo de música adaptativa ahí fuera, dijo David. Solo tenemos que encontrar lo que mejor te funcione. Durante las siguientes semanas, David y Victoria trabajaron juntos 3 veces por semana. Cada lección era una pequeña batalla contra la frustración y el desánimo. Algunos días Victoria progresaba y otros sentía ganas de rendirse por completo. El mayor desafío no era técnico, sino emocional. Victoria tuvo que dejar atrás sus expectativas perfeccionistas y aprender a encontrar alegría en la música más sencilla. Tuvo que aceptar que su nueva voz musical sería diferente a la anterior. Pero eso no la hizo menos valiosa. David fue increíblemente paciente con las dificultades de Victoria. Cuando ella se enojaba por sus limitaciones, él se mantenía tranquilo y la animaba. Cuando quiso dejarlo, él le recordó a los niños del centro comunitario que aprendían música a pesar de tener muchas menos ventajas que ella. ¿Recuerdas a Sofía?, decía David cuando Victoria se compadecía de sí misma. Está aprendiendo a tocar la guitarra con un instrumento al que le faltan cuerdas y practica en un pasillo porque su apartamento es demasiado pequeño. Pero nunca se queja porque simplemente está agradecida de poder hacer música. Poco a poco, Victoria empezó a mejorar. Su equilibrio mejoró y sus manos empezaron a recordar cómo encontrar las teclas correctas. Y lo que es más importante, volvió a disfrutar tocando en lugar de centrarse solo en lo que no podía hacer. El gran avance llegó durante la 6ª clase de Victoria. David había traído una pieza sencilla que pensó que podría gustarle a Victoria, una melodía suave que se podía tocar principalmente con la mano derecha, mientras que la izquierda proporcionaba un apoyo básico. Esto se llama Lluvia en el jardín, dijo David. La escribí para Maya cuando estaba aprendiendo a tocar con ambas manos por primera vez. Victoria miró la partitura. Era mucho más simple que cualquier cosa que hubiera tocado antes de su accidente, pero algo en la melodía la conmovió. Sonaba a paz, esperanza y alegría serena. Colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Al principio, tocó muy despacio, concentrándose en cada nota. Pero a medida que se sentía más cómoda con la pieza, sus manos comenzaron a moverse con más confianza. La música no era perfecta. Victoria falló algunas notas y tuvo que pausar 2 veces para recordar lo que venía después. Pero por primera vez desde su accidente, no estaba luchando contra el piano. Estaba trabajando con él, creando algo hermoso a pesar de sus limitaciones. Cuando Victoria llegó al final de la pieza, se sentó en silencio por un momento con las manos aún sobre las teclas. Entonces comenzó a llorar. Pero estas no eran lágrimas de frustración ni tristeza. Eran lágrimas de alivio. ¡Y qué alegría! Lo hice, susurró. De hecho, toqué una canción completa. David sonrió y asintió. Hiciste más que eso. Componías música. Música auténtica que salía del corazón. Victoria volvió a tocar la pieza, esta vez con más confianza y sentimiento. La segunda vez, incluso añadió algunos pequeños cambios para apropiarse de la melodía. No se limitaba a copiar las notas de la página. Se expresaba de nuevo a través de la música. ¿Cómo se siente?, preguntó David cuando terminó de tocar la segunda vez. Victoria pensó un momento antes de responder. Se siente como volver a casa, dijo. Como encontrar una parte de mí que creía perdida para siempre. A partir de ese día, el progreso de Victoria fue mucho más rápido. Una vez que se demostró a sí misma que aún podía hacer música, su confianza creció rápidamente.
Empezó a practicar todos los días, a veces durante horas. David le presentó piezas más complejas, eligiendo siempre música que se adaptaba bien a sus capacidades físicas. Algunas eran piezas clásicas adaptadas a sus limitaciones. Otras eran canciones contemporáneas escritas específicamente para tocar de forma adaptada. Algunas eran piezas que David compuso solo para Victoria, teniendo en cuenta sus fortalezas y preferencias. Victoria también empezó a ayudar a David con programa de música infantil. No podía enseñar como David, pero sí podía ofrecer ánimo y apoyo a los niños con dificultades. Su propia experiencia superando desafíos la convertía en un poderoso ejemplo para los niños que enfrentaban sus propias dificultades. Señorita Victoria, dijo Sofía un día después de una clase grupal. Mi mamá dice que tuviste que aprender a tocar el piano de nuevo después de lesionarte. ¿Es cierto? Sí, dijo Victoria con sinceridad. Tuve que aprender nuevas formas de hacer música. Al principio fue muy difícil. Pero no te rindiste, dijo Sofía con admiración. No, yo no me rendí y tú tampoco deberías rendirte, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Sofía asintió con seriedad. El señor David dice que la música siempre vale la pena. Victoria sonrió y miró al otro lado de la sala a David, que estaba ayudando a otro estudiante con los acordes de guitarra. Él la miró y le devolvió la sonrisa. Victoria se dio cuenta de que David le había dado mucho más que lecciones de piano. Le había devuelto la confianza en sí misma. 3 meses después de su primera lección, Victoria estaba lista para tocar en público de nuevo. David sugirió que actuara en la noche familiar mensual del centro comunitario, donde los padres acudían a escuchar a sus hijos tocar. Victoria estaba aterrorizada, pero aceptó. Eligió tocar Rain on the Garden, la pieza que la había marcado. Era música sencilla, pero honesta y hermosa. La noche de la presentación, Victoria se sentó en el centro comunitario y puso su piano frente a unas 30 personas. Le temblaban las manos al colocarlas sobre las teclas, pero cuando empezó a tocar, el temblor cesó. La música llenó la pequeña sala de una suave belleza. Victoria tocó con sentimiento y confianza, sin preocuparse ya por la perfección técnica. Tocó por el placer de hacer música y compartirla con los demás. Al terminar, el público aplaudió con entusiasmo. Pero el mejor momento llegó cuando Maya, la hija de David, de 8 años, corrió hacia Victoria con una gran sonrisa. «Eso fue tan hermoso», dijo Maya. «¿Me enseñas esa canción?» Victoria miró a David, quien asintió alentadoramente. «Me encantaría enseñarte», dijo Victoria. Para Maya, la música siempre es mejor cuando la compartimos con otros. Mientras Victoria observaba el rostro emocionado de Maya, se dio cuenta de que su viaje musical no terminaba. Apenas comenzaba de una forma completamente nueva. Richard Ashworth estaba de pie junto a la ventana de su oficina contemplando el horizonte de la ciudad, pero su mente estaba centrada en su hija. Durante meses, Victoria había pasado la mayor parte del tiempo con David Chun y sus programas musicales. Al principio, Richard se alegró de ver que Victoria volvía a mostrar interés en algo, pero ahora empezaba a preocuparse. Richard no estaba acostumbrado a preocuparse por las relaciones de Victoria. Desde su accidente, apenas había interactuado con nadie fuera de la familia y su personal. Las pocas veces que la habían visitado amigos, Victoria se había mostrado educada pero distante. Richard había asumido que Victoria acabaría casándose con alguien de su círculo social. Quizás con el hijo de otra familia adinerada que comprendería su mundo. Pero David Chin no se parecía en nada al hombre que Richard había imaginado para su hija. David era pobre, tenía varios trabajos y vivía en un pequeño apartamento con su hija. Richard había investigado y había descubierto que David tenía dificultades para pagar sus cuentas cada mes. Para Richard, esto hacía que David pareciera alguien que podría estar interesado en Victoria por su dinero. Entre comillas. «Señor, ¿quería verme?» Marcus, el jefe de seguridad, entró en la oficina de Richard. «Sí,
Marcus. Necesito que hagas una verificación exhaustiva de antecedentes de David Chun. Quiero saberlo todo. Sus finanzas, su historial laboral, su familia, sus deudas, todo. Marcus parecía incómodo. Señor, con respeto, la señorita Victoria podría. No le agrada que investiguemos a su amiga. Victoria es mi hija y ahora mismo está vulnerable, dijo Richard con firmeza. Este hombre ha adquirido mucha influencia sobre ella muy rápidamente. Necesito asegurarme de que sus intenciones sean honestas. La verificación de antecedentes reveló exactamente lo que Richard temía. David estaba ahogado en deudas por las facturas médicas y los gastos funerarios de su esposa. Llevaba 3 meses de retraso en el alquiler y había pedido dinero prestado de varias fuentes. Su viejo coche estaba a punto de ser embargado y no tenía ningún ahorro. Para Dot, estos hechos pintaban un panorama claro. David era un hombre desesperado que había encontrado a una mujer adinerada y solitaria para resolver sus problemas financieros. Richard ya había visto este tipo de situaciones en el mundo empresarial. Gente que se hacía amiga de los ricos no por afecto genuino, sino por necesidad. Richard decidió manejar la situación directamente. Quedó con David en una cafetería del centro, lejos de Victoria y de los programas de música, donde ella podría escuchar su conversación. Señor Chun, gracias por recibirme, dijo Richard al sentarse frente a David. Creo que deberíamos tener una conversación honesta sobre su relación con mi hija. David parecía nervioso, pero miró a Richard directamente a los ojos. Por supuesto, señor Ashworth. Estoy agradecido por todo lo que Victoria ha hecho para ayudar al programa de música infantil. No pretendamos que esto se trata solo del programa de música, dijo Richard con frialdad. Se ha encariñado mucho con mi hija muy rápidamente. Conozco su situación financiera, señor Chun. Sé que está endeudado y que le cuesta mantener a su hija. El rostro de David se sonrojó de vergüenza. Mis problemas financieros no tienen nada que ver con Victoria. Nunca le pedí ayuda personal. Tal vez, no directamente, dijo Richard, pero sin duda se ha beneficiado de su generosidad. Instrumentos nuevos, un mejor espacio para sus programas, donaciones que deben haber aliviado mucho su presupuesto. Esas donaciones ayudan a los niños, no a mí personalmente, dijo David, con la voz cada vez más fuerte. A Victoria le importa dar a los niños oportunidades que de otra manera no tendrían. Richard sacó una chequera y la puso sobre la mesa entre ellos. Voy a ser muy directo con usted, señor Chun. Voy a pagar todas tus deudas y darte suficiente dinero para empezar de cero en otro lugar. Solo tienes que dejar de ver a mi hija. David miró la chequera como si fuera una serpiente venenosa. ¿Quieres pagarme para que deje a Victoria en paz? Quiero pagarte para que hagas lo mejor para ella. Mi hija ya ha pasado por suficientes traumas. No necesita que nadie se aproveche de su soledad y vulnerabilidad. ¿Crees que me estoy aprovechando de ella?, preguntó David, alzando la voz. Varias personas en la cafetería se giraron para mirarlos. Creo que eres un hombre con graves problemas económicos que conoció a una mujer adinerada y aislada. Creo que ves una oportunidad para resolver tus problemas, aunque aún no te lo hayas admitido. David se levantó de la mesa, con la cara roja de ira. No sabes nada de mí ni de mi relación con Victoria. Para mí, no es solo una mujer rica. Es una música talentosa y una buena persona que merece ser tratada con respeto. Siéntate. Abajo, señor Chun, dijo Richard con calma. No he terminado. Sí, dijo David. No voy a aceptar su dinero ni a alejarme de Victoria. Es una adulta que puede tomar sus propias decisiones sobre con quién quiere pasar el tiempo. La voz de Richard se volvió gélida. Si no acepta mi oferta, tendré que considerar otras opciones. La Fundación Ashworth apoya muchos programas en esta ciudad, incluyendo varios que lo emplean o atienden a sus estudiantes.
Sería lamentable que esa financiación desapareciera. David dejó de caminar hacia la puerta y se giró para mirar a Richard. ¿Está usted amenazando mi trabajo? Estoy señalando realidades. Las organizaciones que dependen del dinero de la fundación deben ser muy cuidadosas con sus asociaciones. Si la junta directiva de la fundación tiene inquietudes sobre el juicio o la personalidad de un empleado, eso podría afectar las decisiones de financiación. David se dio cuenta de que Richard no solo lo estaba amenazando a él, sino también a los niños a los que David enseñaba y a los programas que los atienden. Si la Fundación Ashworth retiraba su apoyo, docenas de los niños perderían su acceso a la educación musical. ¿Castigarías a niños inocentes para conseguir lo que quieres?, preguntó David en voz baja. «Protegería a mi hija de alguien que pudiera hacerle daño», respondió Richard. «La decisión es suya, señor Chun». David salió de la cafetería sin decir una palabra más, pero las amenazas de Richard lo siguieron hasta su casa. Esa noche, David se sentó en su pequeño apartamento mientras Maya practicaba el piano, tratando de decidir qué hacer. Se preocupaba por Victoria más de lo que se había admitido a sí mismo. Pero también se preocupaba por sus alumnos y su responsabilidad de mantener a Maya. Mientras tanto, Victoria se enfrentaba a resistencia de otras fuentes. En una cena familiar ese fin de semana, su tía Margaret hizo varios comentarios mordaces sobre Victoria. Los nuevos intereses de Oria. He oído que estás pasando tiempo en un centro comunitario en la zona pobre de la ciudad, dijo Margaret con desaprobación. ¿En serio, Victoria? Seguro que hay formas más apropiadas de hacer obras de caridad. No es caridad, respondió Victoria. Aprender a tocar el piano de nuevo y ayudar con la educación musical con ese hombre del que nos habló tu padre? Preguntó James, el primo de Victoria. ¿El que enseña a niños pobres? Victoria sintió que se enfadaba. Se llama David Chun, y es un excelente músico y profesor. Seguro que sí, dijo Margaret con una sonrisa falsa. Pero, cariño, tienes que tener cuidado. ¿Hombres así? Bueno, ven oportunidades cuando conocen a mujeres en tu situación. ¿A qué te refieres con mi situación?, preguntó Victoria con tono peligroso. Bueno, ya sabes, dijo James con torpeza. Ahora tienes opciones algo limitadas, y los hombres podrían aprovecharse de eso. Victoria miró a su familia conmocionada. Insinuaban que David solo estaba interesado en ella porque creían que nadie más querría a una mujer en silla de ruedas. La crueldad de su suposición la dejó sin aliento. ¿Crees que soy tan patética que el único hombre que querría pasar tiempo conmigo debe estar usándome por dinero?, preguntó Victoria, con la voz temblorosa de ira. No nos referíamos a eso, dijo Margaret rápidamente. Solo queremos que seas realista sobre las motivaciones de la gente. Victoria se disculpó de la cena y se fue a su habitación, pero no podía dejar de pensar en las palabras de su familia. ¿Tenían razón? David solo era amable con ella porque sentía lástima por ella o porque necesitaba su dinero. Las dudas se intensificaron cuando Victoria escuchó parte de una conversación telefónica entre su padre y el director de la fundación. Estaban discutiendo inquietudes sobre las asociaciones de empleados y revisando las prioridades de financiación. Victoria se dio cuenta de que su padre estaba usando su influencia empresarial para presionar a David por primera vez desde que empezaron a trabajar juntos. Victoria comenzó a cuestionar los motivos de David cuando pareció distraído durante su siguiente clase de piano. Se preguntó si ya estaba pensando en irse cuando rechazó su invitación a cenar con su familia. Se preguntó si le daba vergüenza que lo vieran con ella en situaciones sociales. El golpe final llegó cuando Victoria vio accidentalmente una orden de desalojo en la bolsa de música de David. Él había intentado ocultarla, pero ella vislumbró el documento legal que le daba 30 días para pagar el alquiler o abandonar su apartamento. Esa noche, Victoria llamó a David y le pidió que se reuniera con ella en su casa. Cuando llegó, ella lo esperaba en la sala de música con una expresión seria. «Sé lo del aviso de desalojo», dijo Victoria sin preámbulos. «Sé que tienes problemas económicos,
dijo David con un hombro hundido. Victoria, puedo explicarlo. No quiero explicaciones, interrumpió Victoria. Quiero honestidad. ¿Has estado pasando tiempo conmigo porque necesitas ayuda económica? David pareció dolido por la pregunta. ¿Cómo puedes preguntarme eso después de todo lo que hemos compartido? ¿Cómo puedes pensar que te usaría de esa manera? Porque todos piensan que eso es exactamente lo que estás haciendo, dijo Victoria con la voz quebrada. Mi familia, mi padre, probablemente la gente del centro comunitario. Todos creen que la única razón por la que querrías estar cerca de mí es porque sientes pena por mí o porque necesitas algo de mí. No me importa lo que piensen los demás, dijo David con firmeza. Me importas tú. No tu dinero, ni la influencia de tu padre. Tú. 2 semanas después de su pelea con David, Victoria se sentía más miserable que nunca desde su accidente. No había visto ni hablado con David desde aquella terrible noche en el salón de música. Sus clases de piano habían interrumpido y no había ido a la comunidad. La enviaron a ayudar con los programas infantiles. Victoria intentó volver a su antigua rutina de quedarse en su habitación y evitar el mundo, pero ahora le resultaba imposible. David y los niños le habían mostrado lo que se sentía tener un propósito y una conexión. Volver a su vida aislada se sentía como morir lentamente. Richard notó la tristeza de su hija y asumió que demostraba su punto sobre David. Te sentirás mejor pronto, le dijo a Victoria una mañana. Sé que duele ahora, pero te darás cuenta de que te estaba protegiendo de alguien que eventualmente te habría hecho mucho más daño. David nunca me hizo daño, dijo Victoria en voz baja. Las únicas personas que me hacen daño son las que dicen amarme. Richard frunció el ceño. Victoria, entiendo que estés molesta, pero no lo entiendes. Victoria la interrumpió, mirando a su padre con ira en los ojos. No entiendes nada de lo que necesito o lo que me hace feliz. Simplemente sabes cómo controlar a la gente y conseguir lo que quieres. Antes de que Richard pudiera responder, Victoria salió de la habitación en su silla de ruedas. Estaba cansada de que la protegieran y la manejaran como a una niña. Tenía 24 años y quería tomar sus propias decisiones sobre su vida. Esa tarde, Victoria recibió noticias impactantes. Su padre había organizado una cita con un famoso especialista en Suiza que afirmaba tener nuevos tratamientos para lesiones de columna. La cita era en 3 días y Victoria tendría que quedarse en Suiza al menos un mes para recibir el programa completo de evaluación y tratamiento. Este médico ha ayudado a personas con lesiones similares a la tuya, explicó Richard al contarle a Victoria sobre el viaje. El doctor Moyer dice que existe la posibilidad de que recuperes algo de sensibilidad en las piernas, incluso algo de movimiento. Victoria miró a su padre con incredulidad. ¿Hiciste esta cita sin preguntarme? Quería que fuera una sorpresa. Victoria, esto podría cambiarlo todo para ti. Podrías volver a caminar. ¿Y si no quiero ir? Preguntó Richard confundido. Por la pregunta, ¿por qué no querrías ir? Esto es lo que hemos estado esperando desde tu accidente. Es lo que has estado esperando, dijo Victoria. Nunca te pedí que encontraras una cura para mí. Finalmente estaba aprendiendo a ser feliz con mi vida tal como es ahora. Se le llama estar sentada en ese centro comunitario con niños pobres ser feliz. Victoria, te mereces mucho más que eso. Victoria se dio cuenta de que su padre nunca lo entendería. Para él, su trabajo en el programa de música era solo caridad, algo que la gente rica hacía para sentirse bien consigo misma. No podía ver que ayudar a esos niños y aprender a tocar el piano de nuevo le había dado un verdadero sentido a la vida de Victoria. No voy a Suiza, dijo Victoria con firmeza. Sí, vas, respondió Richard. Los billetes de avión ya están comprados. Tu equipo médico está organizado. Todo está listo. Soy adulta. No puedes obligarme a ir. La expresión de Richard se endureció. Victoria, vas a esa cita. Si no vas voluntariamente, haré que el equipo médico te declare mentalmente incapacitada temporalmente.
Incapaz de tomar decisiones por sí misma debido a la depresión y la inestabilidad emocional, Victoria se sintió impactada por la amenaza de su padre. Tú harías que me declararan mentalmente incompetente. Haré lo que sea necesario para conseguirte la ayuda que necesitas, incluso si no ves que la necesitas ahora mismo. Victoria se dio cuenta de que su padre hablaba en serio. Tenía el dinero y los contactos para cumplir su amenaza. Podría luchar contra él en los tribunales, pero eso llevaría meses y tendría que demostrar que era mentalmente estable. Aunque los abogados de su padre argumentaron que no lo era, sintiéndose atrapada y derrotada, Victoria aceptó ir a Suiza. Pero mientras preparaba la maleta, tomó una decisión secreta. En cuanto regresara de Suiza, tomaría las riendas de su vida, costara lo que costara. El mes en Suiza fue una tortura para Victoria. El doctor Mueller fue competente y amable, pero sus tratamientos fueron dolorosos y finalmente infructuosos. Tras semanas de pruebas y procedimientos, confirmó lo que Victoria ya sabía. Su lesión medular era permanente. Nunca volvería a caminar. Lo siento, le dijo el doctor Mueller a Victoria durante su última cita. Tenía la esperanza de ver alguna mejoría, pero tu lesión es demasiado grave. Sin embargo, eso no significa que no puedas vivir una vida plena y significativa. Victoria asintió. No esperaba que los tratamientos funcionaran, pero agradecía la confirmación médica de que las esperanzas de curación de su padre eran poco realistas. Ahora, tal vez Richard dejaría de intentar arreglarla y empezaría a aceptarla como era. Durante su estancia en Suiza, Victoria pensó constantemente en David y los niños del centro comunitario. Se preguntaba si David habría encontrado un nuevo trabajo y si los niños seguían recibiendo clases de música. Quiso llamar a David varias veces, pero temía que le colgara después de cómo había terminado su última conversación. Victoria también dedicó tiempo a pensar en su relación con su padre. Se dio cuenta de que la sobreprotección de Richard no se trataba realmente de su seguridad. Se trataba de su propio miedo a perder el control. Él había pasado toda su vida controlando su mundo, y su accidente lo había vuelto aún más controlador. Pero Victoria estaba lista para vivir su propio mundo. Vida, incluso si eso significaba decepcionar a su padre. Cuando Victoria regresó de Suiza, se enteró de que las cosas habían empeorado mucho para David durante su ausencia. La Fundación Ashworth había retirado la financiación de varios programas que empleaban a David o atendían a sus alumnos. David había perdido su puesto de profesor a tiempo parcial en el centro comunitario y luchaba por encontrar suficiente trabajo para mantener a Maya. Peor aún, David había recibido una oferta de trabajo de una escuela de música en otro estado. El puesto pagaba bien e incluía prestaciones y alojamiento. David estaba considerando seriamente aceptar el trabajo, aunque eso significara dejar la comunidad y a los estudiantes que amaba. Victoria se enteró de todo esto por Janet, su enfermera, quien se había mantenido en contacto con algunos miembros del personal del centro comunitario. Janet tuvo cuidado de no compartir demasiados detalles, pero Victoria se dio cuenta de que David estaba en crisis. Señorita Victoria, dijo Janet con cuidado. Espero que no le importe que pregunte. ¿Pero piensas contactar al señor Chun ahora que has vuelto? Victoria suspiró. No sé si querrás saber de mí. Le dije cosas terribles antes de irme. Tal vez deberías dejar que él decida eso por sí mismo, sugirió Janet con suavidad. Esa noche, Victoria tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó al teléfono de David, pero estaba desconectado. Intentó llamar al centro comunitario, pero le dijeron que David ya no trabajaba allí. Finalmente, le pidió a Marcus que la llevara al edificio de apartamentos de David. El edificio estaba aún más deteriorado de lo que Victoria recordaba. Cuando llamó a la puerta de David, no hubo respuesta. Un vecino le dijo que David y su hija se habían mudado la semana anterior porque no podían pagar el alquiler. Victoria sintió que el pánico le subía al pecho. ¿Ya había aceptado David el trabajo en otro estado? ¿Lo había perdido para siempre por la interferencia de su padre y sus propias dudas?
Desesperada por encontrar a David, Victoria fue a la escuela primaria donde él había enseñado durante el día. El director le dijo que David había avisado y que su último día era mañana. Planeaba mudarse a Oregón durante el fin de semana para comenzar su nuevo trabajo. Victoria se dio cuenta de que tenía menos de 24 horas para encontrar a David e intentar para reparar el daño que se había hecho a su relación. Más importante aún, tenía que decidir si estaba dispuesta a enfrentarse a su padre y tomar las riendas de su vida. Esa noche, Victoria convocó una reunión familiar. Les pidió a su padre, a la tía Margaret y al primo James que fueran a casa para una conversación importante. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala, Victoria respiró hondo y se preparó para cambiar su vida para siempre. «Tengo algo que contarles. A todos ustedes», comenzó Victoria. «He tomado algunas decisiones sobre mi futuro y quiero que las escuchen directamente de mí». Richard se inclinó hacia adelante con interés. «¿Te ayudaron los tratamientos en Suiza? ¿Te sientes mejor?», dijo Victoria. «Pero sí, me siento mejor. Tengo más claro lo que quiero de mi vida». «Eso es maravilloso, querida», dijo Margaret con su sonrisa falsa. «¿Qué han decidido?». Victoria miró a cada miembro de la familia antes de hablar. «He decidido que estoy cansada de que me traten como a una niña que no puede tomar sus propias decisiones». «Decisiones. Estoy cansada de que cuestionen mis decisiones y que interfieran en mis relaciones. Estoy cansada de que me protejan de las mismas cosas que me hacen feliz». La expresión de Richard comenzó a cambiar al darse cuenta de a dónde quería llegar Victoria con esta conversación. «Voy a encontrar a David Chun y disculparme por cómo lo traté». Victoria continuó. «Voy a pedirle que me perdone y que le dé otra oportunidad a nuestra relación. Y si alguno de ustedes intenta interferir con esa decisión, lo apartaré de mi vida por completo». La sala estalló en protestas y discusiones, pero Victoria habló por encima de todas. «No me importa el dinero, ni las expectativas sociales, ni lo que la gente pueda pensar», dijo con firmeza. «Me importa estar con alguien que me vea como una persona completa, no como una muñeca rota que necesita ser reparada o protegida. David nunca intentó cambiarme ni curarme. Me ayudó a encontrar las partes de mí que aún estaban completas y hermosas». Richard se puso de pie enojado. «Victoria, estás cometiendo un gran error. Este hombre te está utilizando y estás demasiado involucrado emocionalmente para verlo con claridad». «No, papá», dijo Victoria, con la voz más fuerte que en años. Victoria pasó toda la noche buscando a David. Llamó a todos los números que pudo encontrar. Visitó todos los lugares donde pensó que podría estar e incluso fue a la estación de autobuses y al aeropuerto para ver si podía encontrarlo antes de que se fuera a Oregón. Pero David parecía haber desaparecido por completo. Finalmente, a las 7 de la mañana, Victoria recordó algo que David le había dicho meses atrás. Había mencionado que cuando las cosas se ponían realmente difíciles, a veces iba al parque donde le había propuesto matrimonio a su difunta esposa, Sara. Era un parque pequeño cerca del río con árboles viejos y un banco tranquilo donde podía pensar. Victoria encontró a David sentado en ese banco, mirando el amanecer sobre el agua. Mayo dormía en sus brazos envuelto en una manta. Sus maletas estaban en el suelo junto a ellos, y David parecía un hombre que había perdido todo lo que era importante para él. El corazón de Victoria se rompió al verlos. David parecía exhausto y derrotado. Este hombre fuerte y talentoso, que le había devuelto su amor por la música, y ahora estaba sin hogar y sin trabajo debido a la crueldad de su padre. «David», llamó Victoria en voz baja mientras se acercaba en su silla de ruedas. David levantó la vista sorprendido. Entonces su expresión se volvió cautelosa. «Victoria, ¿qué haces aquí? ¿Buscándote? Me enteré del trabajo en Oregón. ¿De verdad te vas?». David movió a Maya suavemente en sus brazos, con cuidado de no despertarla. «No tenemos mucha opción. El autobús sale para Portland en 2 horas». Victoria acercó su silla de ruedas al banco. «Sé lo que hizo mi padre. Sé que él amenazó.
Me quitó tu trabajo y a tus alumnos. Sé que él es la razón por la que perdiste tu apartamento. David apretó la mandíbula con rabia. Tu padre dejó muy claro que no pertenezco a tu mundo. Probablemente tenía razón. No, no tenía razón, dijo Victoria con firmeza. Y yo también me equivoqué. Me equivoqué al dudar de ti. Me equivoqué al dejar que mi familia me envenenara la mente con sus sospechas. Me equivoqué al alejarte cuando eras lo mejor que me había pasado en años. David la miró sorprendido. Victoria, por favor, déjame terminar. Victoria la interrumpió. Pasé un mes en Suiza pensando en todo lo que pasó entre nosotros. Me di cuenta de que dejé que el miedo y las opiniones de los demás me convencieran de cuestionar tus motivos. Pero la verdad es que sé quién eres. Te he visto con tu hija, con tus alumnos, conmigo. No eres capaz del tipo de engaño del que mi padre cree que eres culpable. Al menos. Sara Martínez se despertó a las 5:30 de la mañana, como todos los días durante los últimos 8 años. El despertador junto a su cama emitía un pitido fuerte que siempre la sobresaltaba un poco. Lo apagó rápidamente para no despertar a su hijo Danny, que seguía durmiendo en la habitación de al lado. Su pequeño apartamento estaba silencioso y oscuro. La única luz provenía de la farola que había fuera de su ventana. Se levantó lentamente de la cama. Le dolía la espalda de estar de pie todo el día en el trabajo. Sara tenía 42 años, pero algunos días se sentía mucho mayor. Fue a la cocina y preparó café en la misma cafetera vieja que había usado durante 10 años. La cocina era pequeña y la pintura de las paredes empezaba a descascararse. No podía permitirse arreglarla ahora mismo. Mientras se preparaba el café, Sara miró las facturas en la mesa de la cocina. Eran muchísimas. La factura de la luz, el alquiler, el pago del coche y las facturas del médico de su madre. Su madre vivía en una residencia de ancianos al otro lado de la ciudad y necesitaba cuidados especiales. El dinero de su trabajo en el supermercado nunca era suficiente, pero era todo lo que tenía. Sara tomó su café y se preparó para ir a trabajar. Se puso la camisa azul de su uniforme con la etiqueta que decía, Sara, encantada de ayudar. Se miró en el espejo. Su cabello castaño se estaba poniendo gris a los lados y tenía arrugas alrededor de los ojos por el cansancio constante. Pero intentó sonreír. Tenía que ser fuerte por Danny y por su madre. Antes de irse, Sara fue a la habitación de Danny. Tenía 16 años y aún dormía. Le dejó una nota en su escritorio diciéndole que había comida en la nevera para desayunar. Danny era un buen chico, pero Sara se preocupaba por él. Pasaba la mayor parte del tiempo solo porque ella trabajaba mucho. Deseaba poder estar más tiempo en casa, pero necesitaban el dinero. Sara condujo al trabajo en su viejo coche. El coche tenía 12 años y hacía ruidos extraños, pero aún funcionaba. No podía permitirse uno nuevo. El trayecto al supermercado le tomaba 20 minutos. Pasaba por las mismas casas y edificios todos los días. Su pueblo era pequeño y nada parecía cambiar. La mayoría de los jóvenes se marchaban después del instituto para buscar mejores trabajos en ciudades más grandes. Sara también había querido irse de joven, pero la vida le tenía otros planes. En el supermercado, Sara marcaba la entrada a las 7 de la mañana. La tienda se llamaba Fresh Market, pero no era muy moderna ni moderna. El edificio era viejo y los suelos crujían al pasar la gente. Sara llevaba 8 años trabajando allí, desde que el padre de Danny los dejó. Empezó como cajera a tiempo parcial, pero ahora trabajaba a tiempo completo y también ayudaba a gestionar la tienda. Su jefe, el señor Johnson, ya estaba allí cuando llegó. Era un hombre bajito y barrigón que siempre parecía enfadado por algo. Sara, estamos ocupados hoy, dijo sin decir buenos días. El camión viene con productos nuevos y tenemos que poner todo en los estantes antes de que abra la tienda. Sara asintió y se puso a trabajar. Pasó las primeras 2 horas moviendo cajas pesadas y colocando latas y botellas en los estantes. Le empezó a doler la espalda de nuevo,
pero no se quejó. Necesitaba este trabajo. A las 9, la tienda abrió y empezaron a llegar clientes. Sara trabajaba en la caja registradora, escaneando los artículos y cobrando. Veía a las mismas personas todos los días. La señora Peterson venía todas las mañanas a comprar leche y pan. El señor García venía. Y después del trabajo a comprar comida para la cena. Eran gente amable, pero a veces Sara se sentía invisible para ellos. Solo era la persona que les cobraba. Durante su hora de almuerzo, Sara comía un sándwich que había hecho en casa. No podía permitirse comprar el almuerzo en el trabajo todos los días. Se sentaba en la pequeña sala de descanso detrás de la tienda. Las paredes eran grises y solo había una ventana que daba al estacionamiento. Sara pensaba en su vida mientras comía. Se preguntaba si las cosas mejorarían alguna vez. Cuando Sara era pequeña, tenía sueños. Quería ser profesora de música. Le encantaba tocar el piano y era buena. Sus padres le habían comprado un piano viejo cuando tenía 8 años. Practicaba todos los días después de la escuela. Sara era una niña de 18 años y tocaba en conciertos escolares. Su profesor de música le dijo que tenía talento y que debería estudiar música en la universidad. Pero cuando Sara tenía 18 años, su padre enfermó y perdió el trabajo. Su familia necesitaba dinero, así que Sara consiguió un trabajo en lugar de ir a la universidad. Se dijo a sí misma que solo sería por 1 año o 2, hasta que las cosas mejoraran. Pero su padre murió 2 años después y su madre necesitaba ayuda. Entonces Sara conoció al padre de Danny y se casó. Tuvieron a Danny y Sara fue feliz por un tiempo, pero el padre de Danny no era un buen hombre. Bebía demasiado y no podía conservar un trabajo. Cuando Danny tenía 8 años, su padre los dejó y nunca regresó. Sara tuvo que trabajar aún más para pagar todo. Ya no había tiempo para la música. El viejo piano se vendió hace años para comprar comida. Ahora, 8 años después, Sara rara vez pensaba en la música. Estaba demasiado ocupada trabajando y cuidando de su familia. A veces, cuando escuchaba música en la radio en su coche, recordaba cómo se sentía tocar el piano. Sus dedos se movían un poco como si intentaran tocar las notas. Pero esos momentos solo duraban unos segundos antes de que tuviera que pensar en el trabajo, las facturas o en que Danny estudiara después de comer. Sara volvió al trabajo. La tarde estuvo ajetreada con gente comprando comida para la cena. Le dolían los pies de estar de pie todo el día y tenía las manos cansadas de escanear tantos artículos. A las 6, terminó su turno. Fichó su salida y condujo a casa. Danny estaba haciendo sus deberes en la mesa de la cocina. «Hola, mamá», dijo sin levantar la vista de los libros. Sara preparó la cena para ambos. Comieron juntos y hablaron un poco sobre su día en la escuela. Danny era inteligente y sacaba buenas notas, pero era callado como su madre. Después de cenar, Sara ayudó a Danny con sus deberes de matemáticas. Era buena en matemáticas aunque nunca fue a la universidad. Luego lavó los platos y pagó algunas facturas. A las 9, Danny estaba en su habitación y Sara estaba sola en la sala viendo la televisión. Sara pensó en llamar a su madre a la residencia de ancianos, pero era demasiado tarde. Su madre se acostó temprano. Sara la visitaría los sábados como cada semana. Su madre estaba empeorando y ya no recordaba muy bien las cosas. A veces ni siquiera recordaba el nombre de Sara. Antes de acostarse, Sara se miró de nuevo en el espejo del baño. Se veía cansada y mayor de lo que era. Se preguntó cómo sería su vida dentro de 10 años. ¿Seguiría trabajando en el supermercado? ¿Danny iría a la universidad y tendría una vida mejor? Sara esperaba que sí, pero no estaba segura de cómo lo pagarían. Sara puso el despertador a las 5:30 de la mañana y se durmió. Mañana sería igual que hoy, y pasado mañana también. Esta era su vida, y la había aceptado. Ella no sabía que en tan solo unos días, todo cambiaría de una manera que jamás imaginó.